Bien, hermanos, vamos a tener la reflexión, como siempre, espero no demorarme, no, vamos a hacer el intento como siempre también. Tomen la Biblia, por favor, vamos a abrir en Éxodo capítulo 35, va a aparecer la cita bíblica ahí, Éxodo capítulo 35, vamos a leer los versos del 30 al 35. Le diría que leamos, que leamos de manera alternada, pero no se puede, así que voy a leer todo yo. Éxodo capítulo 35, versos del 30 al 35. Dice así: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Palabra del Señor. ¿Quién es este Bezaleel y Aholiab? Ellos son los creadores, los artesanos del tabernáculo de reunión del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Ellos elaboraron los diseños, claro, con las instrucciones de Dios. Elaboraron los diseños, organizaron todos los implementos, las herramientas, los postes, las puertas. Ellos tallaron todas las piedras preciosas, la púrpura, todas las telas. Pero hay algo muy importante que aquí dice el texto bíblico en el verso 31. Y lo ha llenado, hablando de Belzebú, del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ese mismo Espíritu de Dios que llenó a este hombre es el que usted y yo tenemos hoy. Ahora, el tema de la reflexión hoy, hermanos, es imagínalo y persíguelo. Hoy estamos frente a una realidad diferente. ¿Y sabes qué es lo que yo me he encontrado? No, en la gran mayoría de personas, no solamente de nuestra iglesia, sino de muchas iglesias, porque tengo la bendición de compartir con otros hermanos pastores también sobre qué van a hacer o cómo vamos a llevar la situación, ahora que son los nuevos protocolos, cómo se va a llevar la iglesia. Estamos en constantes diálogos, ¿no? Con pastores jóvenes, pastores ya que me llevan muchos más años. Y la gran mayoría quiere regresar o añora regresar a como éramos antes, ¿no? Añora regresar a las reuniones, a poder vernos, y no estoy desmereciendo el reunirse, eso es necesario. Pero la realidad es que estamos ante una situación nunca antes vista y estamos viviendo una dinámica que tal vez nos incomoda, o que tal vez nos está acomodando, no necesariamente para bien, sino para mal. Para algunos que nunca tenían la costumbre de congregarse, hoy les resulta difícil o les resulta muy fácil tener un tiempo de servicio dominical en casa. No, porque no hay que alistarse ni hacer todos los trámites que hay que hacer para ir a una reunión de la iglesia. Pero lo cierto es que hoy las iglesias nos vemos ante un desafío de crear, de imaginar, de pensar cómo poder elaborar una transmisión o crear una transmisión con todos los juguetes, le llamo yo, ¿no? Que los videitos, que las etiquetas, las plaquetas, etc. Ahora, para hacer todo eso requiere preparación, requiere estudio. Y en muchas iglesias tienen gente voluntaria. Son muy pocas las iglesias donde tienen contratado a alguien, un diseñador gráfico, un ingeniero de sonido. La gran mayoría de iglesias tenemos gente voluntaria y entre esa gran mayoría entramos nosotros. Entonces, hay todo un trabajo de gente voluntaria que se ha tenido que autoeducar. Pero el hecho es que la gran mayoría añora volver a lo que era antes.
nos estamos resistiendo a imaginarnos, a crear nuevas maneras de ser iglesia, sin cambiar el fondo. Y lo mismo ocurre con el tema de los trabajos. Muchos han perdido su trabajo y están con las manos cruzadas, pensando, no de vagos, pensando dónde ir a encontrar trabajo. Y no estamos usando aquello que Dios nos ha dado: sabiduría, inteligencia, creatividad. Todos tenemos muy buenas ideas, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos da esa creatividad. El mismo Espíritu que estuvo en el Antiguo Testamento con los artesanos que diseñaron y crearon todo el tabernáculo de reunión, esa gran obra arquitectónica, es el mismo Espíritu que hoy usted y yo tenemos. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor enemigo del creativo? El pesimismo. La pereza. Entonces uno puede tener muy buenas ideas de emprendimiento. Vamos a vender, hoy se habla mucho de vender mascarillas, vender alcohol, vender gel o vender comida. Vamos a vender tortillas, vamos a vender dulces, vamos a vender almuerzos. Pero inmediatamente que pensamos en todo el sistema de producción, en todo el sistema de mercadeo, vienen esas ideas pesimistas. ¿Cómo voy a hacer? Es muy cansado, es trabajoso. ¿Cómo voy a poner a hacer tortillas? ¿Quién va a amasar el verde? Eso es para los manabas, para los esmeraldas, con mucho respeto, ¿no? Pero uno que aquí nació en Guayaquil, ¿no? La perla del Pacífico, perla del Pacífico. Uno que va a estar las uñas. ¿Qué va a pasar con las uñas, con el manicure? Eso es caro. Nos llenamos de un pocotón de ideas pesimistas. Y cuando a la medida que vienen las ideas pesimistas, viene la pereza. No, que hay que sacar permiso sanitario, que hay que alquilar un local. No tengo plata. No hay plata. Entonces, no, mejor no, porque ese es un problema, Dios mío. Entonces, quedémonos pensando aquí, ¿qué más podemos hacer? Y estamos desechando un pocotón de ideas creativas. Ideas que vienen de Dios, porque es el Espíritu de Dios, según lo que plantea aquí el texto que leímos, que nos da la sabiduría, la ciencia. Entonces nosotros estamos desechando ideas que vienen de parte de Dios. Claro, estamos hablando de ideas que respetan los principios de Dios. Cuidado, va a confundirse con esas ideas que buscan evadir impuestos, con esas ideas que buscan sacar carnet de discapacitados y no tienen ninguna discapacidad. No estoy hablando de esas ideas. Por si acaso, yo conozco a algunos cristianos, me dicen: pastor, miren, el Señor me habló a través de su mensaje. Yo me saqué este carnet de discapacidad. Y hermano, ¿cuál es su discapacidad? Tengo aquí el ojo, una venita que no me cierra bien y ya, soy discapacitado, me voy a quedar ciego. Por favor, cuidado que... Unos hermanos dicen: pastor, mire, voy a vender este producto. Lo compré a $1, lo voy a vender a 20. El Señor me habló, el Señor es tan bueno. ¡Cuidado! No confundamos las cosas. Yo estoy hablando de ideas que respetan el orden de Dios, la honestidad, el trabajo responsable y el esfuerzo, no el trabajo de vago. Entonces, toda idea creativa requiere esfuerzo, requiere preparación, requiere autoeducación. Pero nosotros estamos pretendiendo, tener una idea, imaginarnos, que no nos cueste nada, que nos cueste poco, que alguien, dirían algunos ecuatorianos, que alguien nos dé haciendo la masa, que alguien nos dé dando los clientes, que alguien nos dé dando las direcciones. Después hablamos así, Dios mío. Que alguien nos haga la publicidad, que nos haga el video, que alguien nos haga o nos abra un muro en Facebook o en Instagram y que alguien comience a etiquetar. O sea que queremos ser gerentes de una empresa que recién está arrancando, de un emprendimiento que está arrancando. Entonces nos falta no solo creatividad, sino esfuerzo. El mayor enemigo del creativo es el pesimismo. Porque todos tenemos creatividad, sobre todo quienes somos hijos e hijas de Dios. Porque tenemos al mayor creativo que ha existido. Tenemos al creador del mundo, del universo, de las estrellas, del cosmos. Tenemos al Dios vivo en nuestra vida. Y es difícil ser creativo, hermanos. Es difícil.
¿Usted cree que fue fácil que de repente se le diga al pueblo, mire, vamos a hacer un tabernáculo? Probablemente el pueblo diga, ¿y quién va a hacer eso tan grande? ¿De dónde vamos a sacar plata? Porque así es el ser humano. Y le pongo otros casos más en la Biblia. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel conquistó o derrumbó los muros de Jericó? El pueblo de Israel, pensando que venían de Egipto, ¿no? Tenían esa mentalidad un poco, ¿no? De Egipto. Entonces, bueno, vamos a pelear. Y mandaron unos espías. Entonces, no, que eso es muy grande. Hay enemigos que son muy grandes. No vamos a poder vencer. Y me acuerdo que mandaron 2 espías a ver la tierra. Y de los 2 espías, 10 dijeron, no se puede. Porque estos 10 espías, ¿saben qué estaban pensando? Que iban a ir con espada, con escudo, y como los otros son más grandotes, son más gruesos, ¿qué vamos a poder? Pero 2 solamente dijeron, que vamos a poder conquistar la tierra. Y por esos 2 avanzaron. ¿Y sabe qué decían estos 2? Que Jehová estaba con ellos. ¿Y se acuerdan cuando fueron a conquistar Jericó? Los israelitas pensaban, bueno, aquí morimos en el intento. Vamos a ir batalla cuerpo a cuerpo, espada a espada. Pero resulta ser que vino la idea de parte de Dios. Una idea creativa. Dios les dijo, mire, por 6 días van a dar una vuelta, ¿no? A todos los muros, le van a rodear todos los muros. Y al 7º día van a dar 7 vueltas. En total 13 vueltas. Con eso tumbamos los muros. Entonces, a ver, uno lee por encima y dice, uy, grande el poder de Dios. No, 13 vueltas, eso hay que hacer. Demos 13 vueltas a la manzana. Y luego gritemos. Porque así como gritó el pueblo de Israel, no, gritemos porque esto es nuestro. No fue así. Yo me imagino al pueblo de Israel, conociendo la trayectoria del pueblo de Israel. Pueblo desobediente, un pueblo falta de fe. Yo me imagino que iban los soldados. Listos para la guerra, no, listos para morir. Uno que otro asustado también. Y de repente que le digan, no, miren, ¿sabe qué? Hoy no vamos a pelear. Díganos contra quién vamos a pelear. No, hoy no vamos a pelear. Hoy vamos a dar simplemente una vuelta. Y los soldados tal vez pensaron, a ver, esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino así. No, y así Dios me habla más y hasta me entretengo leyendo la Biblia. Alguno pensó, bueno, es una estrategia de distracción. Está bien, ¿no? Entonces van los soldados. Con su lanza, su espada. No me vaya a criticar esto ahorita, pues no. Entonces van firmes, ¿no? El primer día. El segundo día, vamos a dar otra vuelta. Ah, es para confundirlos más, perfecto. Y vamos otro día, y damos la vuelta. Y el tercer día, damos otra vuelta más. Para el 5º día. Y vienen y le dicen, vamos a dar otra vuelta más. Oye, ¿cuántas vueltas vamos a dar? No, los soldados hablaban entre sí. Yo ya me estoy mareando. La vuelta de ayer casi yo estaba mal. Yo casi me caigo. ¿Y cuántas vueltas? No, sigamos, no digas nada, quédate callado. Pero dime, ¿cuántas vueltas vamos a dar? Porque yo estoy listo para morir. Ahorita es el tiempo. Para morir. Mi suegra se me mudó a la casa. Es el momento, quiero dar mi vida por el pueblo. No, calla, no digas nada, oye. Vamos a dar la vuelta. Y cuando llega el último día, el día domingo, esto ya pensaron, bueno, ahorita sí. Damos otra vuelta más y ya no vamos a descansar. No, le dicen, vamos a dar 7 vueltas. ¡Estás loco! ¿Cómo vamos a dar 7 vueltas? Entonces yo me imagino a los soldados que iban así, y dando 7 vueltas. Y la 5ª vuelta, ya no puedo más, ya me voy a calambrar. No, dale, mueve. No, pues ya no puedo más, ¿por qué tanta vuelta? Oye? Vamos. Y después de las 7 vueltas, el último día, les dicen, peguen un grito. Uy, ¿por qué vamos a gritar si yo tengo sed? Préstame una agüita con limón, con hielo, con miel de abeja. No, grita, que no hay tiempo. Bueno, gritemos. ¡Ah! Y se vino bajo los muros. ¿Quién hace eso? Si lo común, lo normal, lo que siempre se hacía, era ir cuerpo a cuerpo, y mientras más mate, ganabas, pues, y si matabas al rey, mejor. Y no solamente ahí en el Nuevo Testamento, ¿tú se acuerdas de los milagros que hacía Jesús? ¿Tú se acuerdas cuando Jesús sanó un ciego? Viene el ciego, no, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero recibir la vista. Cualquier otro, hubieran puesto las manos. Hubiera dicho, Padre, como cuando fue con los panes, Señor, te damos gracias por el milagro que tú vas a hacer en este momento. Dios, devuelve la vista a tu hijo que es ciego. No. Jesús dijo que quiere recuperar la vista. Espérate un momentito. Escupe en tierra, dice la Biblia. Así lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Escupe en tierra. Y hace lodo. Está bien.
Señor, ¿qué estás haciendo? Cállate, a ver, ¿quieres ver o no quieres ver? Ya, espérate un ratito, espérate. Señor, pero se me metió una hormiga. Cállate, que estamos en el desierto, aquí no hay hormiga. Espérate. Ya, ándate y lávate el estanque. ¿Quién hace eso? ¿Había necesidad de hacer eso? No. Pero Jesús era creativo. Jesús se le ocurrió hacer algo que la tradición no hacía, que era sentarse a comer con pecadores. Tenemos a un Dios creativo. Así que el problema no parte de Dios, ni siquiera del diablo. El problema es nuestro. No queremos emprender algo porque nos da pereza. Tenemos grandísimas ideas, pero no las perseguimos. Queremos las cosas ya. Un emprendimiento para que obtenga frutos puede demorar de 3 a 5 años. Y al primer año estamos tirando todo por la borda. ¿Qué era el primer año? A los 6 meses. Tenemos ideas y no las perseguimos. Ahora, tienen que ser ideas reales. Porque uno dice, yo me acuerdo cuando estudiaba en el seminario, estaba haciendo la maestría, no, la licenciatura. Y estaban algunos estudiantes, todos muchachos, ¿no? El Señor me ha llamado a Suiza, a hacer misiones a Suiza. Le digo, ¿a Suiza? ¿Cómo así? No, es que allá tienen buena educación, buena institución educativa y buenos trabajos. Le digo, a ver, ¿pero qué Dios te llamó a predicar o te llamó a descansar? No, Dios me llamó a Suiza. La verdad, porque en mi país la situación está muy complicada. ¿Y en qué país eres? ¿De Ecuador? ¿Cómo? No, Dios me llamó a otro país, la verdad. Allá es mejor, es más bonito todo. Entonces, tenemos una idea, pero no es real. Entonces, muchos de esos que dijeron que se iban de misiones a Suiza, que se iban de misiones a París, que Dios lo llamó a París, regresaron a sus países, aguantando todas las leyes en pro de aborto, en pro del matrimonio igualitario. Allí están, y ahí Dios los está utilizando. Entonces, a veces tenemos que tener ideas reales de las que podemos realizar. Pero el pesimismo, la pereza y la impaciencia, que es otro enemigo del creativo, no ayudan, no aportan. Y estamos sentados viendo cómo se nos pasa la vida, cómo se nos pasan los años, y tenemos buenas ideas, pero no hacemos nada. Algunos quisieron hacer un negocio, poner un gabinete, comenzar a comprar y vender productos. No quisieron meterse a hacer un préstamo porque están pensando después cómo lo pagamos. Y si no reaccionan las ventas, y si nos quedamos endeudados. Y dejaste pasar una excelente y magnífica idea. O tenemos los productos y están allí, en un rincón, porque aspiramos que se vendan solos. No imaginamos, no preguntamos, no nos asesoramos. ¿Qué hacer para sacar este emprendimiento adelante? Porque como hemos venido acostumbrados a hacer algo, queremos seguir haciendo eso. Es más cómodo, es más fácil. Olvidando que tenemos al Espíritu de Dios, que nos da de sabiduría, de ciencia, olvidando que el Señor nos da la fuerza también para ejecutar este emprendimiento. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bezaleel y Aholiab. Ese Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, lo mismo ocurre, hermanos, y regreso al tema de la iglesia porque es nuestro contexto. Por muchos años ha habido una lucha, una disputa entre cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. Y generalmente quienes ya vamos creciendo, añoramos y extrañamos lo que hacíamos antes. Las cosas que a nuestro criterio funcionaban. Y nos preguntamos por qué no hacemos lo mismo que se hacía antes. Mire que no vamos a la Biblia, no decimos cómo se hacían las cosas en la Biblia. No. Cómo nosotros lo hacíamos antes.
que nos íbamos de paseo, nos íbamos de campamento y en los retiros hacíamos esto, así, asado y cocinado. Y como lo hacíamos así y funcionó hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, entonces así tiene que seguir. 30 años después. La manera como se tomaban decisiones. Antes, hermanos, yo les voy a decir algo. Antes, para comprar un papel higiénico, se tenía que convocar a toda la asamblea, a toda la iglesia, para ver quién estaba a favor o en contra. Luego se pasó, no a la iglesia, sino a una junta o a un consejo, llamado consejo administrativo. Y ellos decidían absolutamente todo. Está aún por encima del pastor, el responsable ante Dios de la iglesia. Entonces, como así se hacía hace 15, 20 años atrás, así tiene que hacerse ahora. No estamos viendo, no estamos creando, no estamos pensando el cómo llevar la iglesia hoy. Estamos enfocados en lo que hacíamos nosotros antes y no en lo que la Biblia enseña y no en lo que la Biblia dice. La fuente de creación, la fuente de la creatividad. Extrañamos nosotros los formatos que teníamos antes. Pues hermano, hoy estamos bajo un nuevo formato y a más de uno le incomoda. No sabemos cómo hacer encuentros ahora, los que hacíamos encuentros. No sabemos. Y queremos hacer lo mismo de antes, porque si no hacemos el encuentro o el retiro o la reunión de la manera como lo hacíamos antes, miren lo que yo he escuchado. El Espíritu Santo no se mueve, la gente no reacciona. O sea, ya no es el Espíritu Santo el que obra, sino es el formato. Si el formato de antes no está, la gente no va a tomar decisiones de cambio. O sea, ya no es el Espíritu Santo el que convence de pecado, juicio y justicia, sino es el formato. Entonces, me pregunto, ¿tenemos creatividad? Estamos aferrados a cómo se hacían las cosas antes, pensando que así Dios obraba. Pero aquí yo veo que Dios obró dando vueltas en una ciudad, que Dios obró con una tierra mojada con saliva. Yo me doy cuenta que Dios obró a través de unos hombres artesanos e hicieron una joya arquitectónica. Pero yo no me imagino a Bezaleel diciendo, bueno, ya como armamos el tabernáculo, este va a ser el diseño para todos los siglos venideros. Es más, vamos a hacer el ministerio de los artesanos sabios. Y cualquiera que quiera hacer algo, así sea poner un cuadro, tiene que pasar por nosotros. Porque tenemos que legislar. Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo que los que estaban dando vueltas a los muros, al ejército de Israel, dejaron establecido de aquí en adelante, cada vez que ustedes ataquen y vayan a conquistar una ciudad, tienen que darle 6 vueltas los primeros 6 días y luego 7 vueltas el último día. Yo no veo eso. Yo no veo el ministerio de Jesús, después que escupió, vamos a hacer el ministerio del escupitajo. A ver, ¿quién quiere ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Yo no veo eso. Porque Dios es creativo. No es la forma. Siempre ha sido el fondo. Siempre. Entonces no sabemos cómo hacer casas de vida ahorita. No sabemos cómo reunirnos ahorita. Porque no, chañaño, tú sabes, la parte presencial es chévere, conversamos, usted sabe, pastor, me dice. No, yo no sé. Ahora, convengamos que es mucho mejor reunirse, pero si no podemos ahorita, que no vamos a quedar de brazos cruzados, teniendo buenas ideas y pensando en las excusas. ¿Cómo evangelizamos ahorita? Uy, repartamos tratados. Porque así me enseñaron de niño, hace 40 años atrás. Repartamos tratados. No estoy diciendo que está mal repartir tratados. Lo que estoy diciendo es que no queremos hacer otra cosa. Pensamos que repartir tratados es lo mejor. Porque como hace 30, 40 años atrás, tocábamos la puerta y nos recibían. Pensamos que hoy, 40 años después, sigue siendo igual. Hoy, para entrar usted a una ciudadela, le piden un pocotón de información. Cuando usted va, y cuando no hay ciudadela, usted va a tocar la puerta, le sacan al perro primero.
¿Y qué decimos que es eso? No, son artimañas de Satanás que nos impide la extensión del evangelio. No, es que el mundo ha cambiado. Pero nosotros queremos seguir repartiendo tratados en todo el mundo. Queremos seguir repartiendo tratados a las afueras de los centros comerciales. La última vez que yo hice eso, casi me meten preso porque está prohibido. Y cuando yo fui a decir, ¿no?, que teníamos que buscar otras maneras para predicar el evangelio, ¿sabe qué me dijeron? No, porque si tú te rindes y dejas de repartir tratados, tú estás cediendo ante los ataques del diablo. Entonces ahora resulta que como un policía metropolitano me estaba diciendo que debía cumplir la ley, ahora es el diablo. O sea, es más fácil culpar al diablo que pensar, orando primeramente, en otras maneras de evangelizar. Eso es lo que yo he vivido. Yo no estoy diciendo que soy el más creativo de todos, porque no soy yo. Es el Espíritu de Dios que lo tengo en mi vida y que usted también lo tiene. ¿Cómo vamos a enseñar a los niños? Uy, Dios mío, las 4 leyes espirituales. Vamos a ponernos la pulserita, el balón evangelístico. No salimos de ahí. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que de ahí no salimos. Estamos encerrando la evangelización con los niños en 4 paredes. Entonces yo tuve que ver otras maneras. Porque ya al menos los niños de hoy que están metidos en el Fortnite, en Call of Duty, porque desde los niños ya tienen teléfono y tablet y iPad. Los niños de hoy, ellos están perdidos en su mente. Los adolescentes de hoy, que no te soportan ni 5 minutos de atención, porque va tan rápido su cerebro, que tú lo quieres tener media hora ahí, porque así era hace 20 años atrás. Tenlos media hora y listo. Y ahí les hablas. Si yo en los cultos tengo problemas, cuando nos reuníamos con los jóvenes, ¿usted cree que yo no me daba cuenta? Yo estaba en el Instagram, yo estaba en el Facebook. A ti te hablo, joven, que te sentabas atrás. Uy, ¿cómo el pastor sabe? Ya nos está vendiendo. No, yo nunca digo nombres, pero que el Espíritu te convenza de pecado. Estaban viendo Instagram, estaban jugando. Estábamos ahí en pleno ensayo, estaban jugando. Todo yo estoy viendo. Yo paso de rojo y yo veo. Entonces es complicado. Los niños, los jóvenes, los adultos, queremos nosotros hacer lo mismo de antes. Porque yo entiendo, extrañamos, añoramos eso. Yo no quiero volver a vivir esas épocas. Pero lo único que está haciendo eso es que nos resistimos a crear, a imaginarnos cosas y a perseguirlo como iglesia. Porque nos ponemos una serie de excusas. El cómo se toman decisiones en la iglesia. No, es que antes en mi iglesia lo hacíamos así. Es que antes en esta iglesia lo hacíamos así. Y que esa es la única manera. ¿Qué dice la Biblia? Regresemos al modelo bíblico, el que ha funcionado siempre. Y vamos a contextualizarlo. Pero no, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Vamos a convocar la junta y vamos a tomar decisiones como junta y vamos a ver qué dice la junta. Si tanto le gusta la junta, espérese para que se junten todos. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La fuente creadora, la palabra de Dios, el creador de todos. ¿Cómo se debe llevar una iglesia? ¿Cómo podemos ser iglesia en tiempo de pandemia, cuando había persecución, cuando no se podían reunir con libertad porque el imperio los estaba persiguiendo? Revisemos la historia del cristianismo. ¿Cómo sobrevivía la iglesia cuando era perseguida en el siglo II? Pero no queremos hacer eso. Queremos repetir las cosas de hace 20, 30 años atrás. Porque en ese entonces nos funcionó.
Y yo entiendo, yo tengo 38 años, voy a cumplir 39 el 10 de noviembre. El 10 de noviembre es mi cumpleaños. Gracias a Dios por las transferencias que hay hoy día, ¿no? Puedo dar la dirección de mi casa, no sé, algún mandado, algo, motivo de oración que tenga. 10 de noviembre, va a cumplir 39. Y obviamente porque yo extraño cómo se hacían las cosas antes. Obviamente que yo extraño, pues, cuando era pastor de jóvenes, cuando estaba a cargo de los niños. Obviamente. Pero hoy yo veo a la niñez y a la juventud. Y es totalmente diferente de lo que era hace 10, 15 años atrás. Por lo tanto, debo buscar otras maneras de predicar el evangelio, no de entretenerlos. Ojo, porque eso también es otro error. No de entretenerlos, sino de predicar el evangelio, de compartir el evangelio. Entonces, yo entiendo a quienes somos adultos, pero no debemos cerrarnos a una manera. Hay que ser creativos, respetando los principios bíblicos, respetando las directrices de Dios, porque Dios guió a Bezaleel y a Oliab. Dios los guía, y ese mismo Dios que los guía es el mismo Dios que nos puede guiar a nosotros en nuestro emprendimiento, en cómo ser iglesia en esta situación de pandemia. Es el mismo Dios, ese Dios no cambia. Y hay que dejar las cosas antiguas. Y no porque lo antiguo no vale, hay que rescatar lo bueno. Pero tenemos que ser creativos. Les está hablando alguien que ha tenido que dejar formas que antes funcionaron, pero que hoy no funcionan. Formas, no el fondo. El evangelio sigue. El evangelio sigue. Yo tengo que buscar otras maneras. Tengo que orar, tengo que preguntar, tengo que ver. Y luego ir a la Biblia a ver qué onda, si esta forma no altera los principios de la Biblia. Hay que pensar, hay que imaginar. Y por último, cierro con esto. Al creativo, hermanos, siempre va a tener oposición. Siempre. ¿Y sabe de dónde viene la oposición? No es del diablo. Ojalá fuera del diablo. Es más fácil si fuera del diablo. La oposición viene de los que están más cerca. Muchas ocasiones empezando con la familia, luego con los amigos y luego con la familia de la fe. Así le digo. Que no, que cómo vas a hacer eso, qué va a decir la gente, eso no va a funcionar. Eso no va a poder ser así. Y el creativo recibe oposición durísima, durísima. Pero persigue. Si esa idea viene de Dios, si esa idea no altera los principios bíblicos, persíguela. No dejes de imaginar, no dejes de crear, persíguela. Persigue esa idea. Eso te lo digo por experiencia. Persigue. Mire, yo comencé a hacer monólogos en un tiempo donde en nuestro país ni un pastor hacía monólogo porque era considerado irreverente. En el altar, pensamiento del Antiguo Testamento, templo, la plataforma es el altar, Antiguo Testamento. Es una falta de respeto al altar, es irreverente. Entonces, a este pastor que hable con los jóvenes para que los entretenga, porque los jóvenes hacen un clic. Por eso yo era pastor de jóvenes. Aquí le digo uno de los archivos secretos pastorales. Porque hicieron un clic, porque se identifican con él, porque los hace reír. Pero casi nunca predicaba con la gente adulta. Casi nunca. Y cuando predicaba, usted no sabe todas las recomendaciones. No hagas chistes. No hagas comentarios, por favor. No seas imprudente. Yo decía, pero ¿cómo? Pues si Dios me ha dado esto. No, si mi cabeza, las ideas vienen y van. No, pero no, es gente mayor, es gente que tiene años en el evangelio. Le digo, bueno, está bien, pues no. Entonces, ¿cómo tiene que predicar, hermano? Vení a la casa de Dios, vamos a abrir la Biblia, por favor.
En el libro de Éxodo, que es en el Pentateuco, capítulo 35, que lo escribió Moisés según la tradición judía. Y no era yo. ¿Alguna vez me quise disfrazar? No, no te pongas disfraces, que van a pensar que es un sketch. ¿Cómo que es un sketch? Es un disfraz de un personaje bíblico. ¿Acaso que me voy a disfrazar de Jason o de Freddy? No el hermano Freddy, no de Freddy Krueger. No, no se ponen disfraces en el altar, pero sí es un disfraz de Moisés. En otra ocasión, yo puse a una señorita a que haga una pintura. No, no hagas eso. ¿Pero por qué? No, porque ¿qué va a hacer una señorita ahí pintando? Eso es una falta de respeto, pero está pintando. ¿Acaso que va a estar haciendo chito, contando cachos ahí? Discúlpenme la expresión, pero es para que nos entendamos. Va a estar pintando. ¿Cuál es el problema? Usted no sabe la oposición. Y yo les preguntaba, ¿en qué estoy alterando el principio bíblico? No, pero ¿qué va a pensar la iglesia? No. ¿En qué estoy alterando el principio bíblico? No me estoy disfrazando de Chapulín Colorado o del Chavo del Ocho. En otra ocasión, le estoy hablando cuando yo predicaba con los adultos, yo era muchacho, yo llevé un quintal de arroz. También creo que en Samanes lo llevé alguna vez. Yo llevé un quintal de arroz. ¡No! ¿Cómo vas a llevar? ¡Tú estás loco! ¿Para qué vas a llevar quintal de arroz? No, porque quiero ilustrar algo. ¡No! Y si te da un calambre, si en la columna se te desvía el hueso, ¿cómo? Pues acaso aquí es quintal de arroz, no de acero. Oye, creo que por ahí anda un video en internet. Yo cojo el quintal de arroz y se lo pongo a otro hermano Patuchito y me le pongo encima ahí el hermano. El hermano no me habló como por 3 meses, no. Pero ideas no venían de mí. Son de parte de Dios, el mismo Dios que tienes en tu vida. Pero sí, va a haber oposición y esa oposición te va a desanimar. Hoy resulta ser 10 años, 15 años después, que la gran mayoría de pastores, al momento de predicar, hacen bromas. Tal vez no se pegan un monólogo, pero hacen bromas. Que las bromas es primo hermano del monólogo. Hoy, 10, 15 años después, los pastores predican usando silla de ruedas, predican actuando en una obra. 10, 15 años después. Pero hace 10 años, 15 años, cuando yo subí una silla de ruedas y me puse gafas y una capucha para ilustrar algo, no lo pongas a predicar hasta el año que viene o cuando haya algún feriado. El creativo siempre va a tener oposición. Así que, hermanos, no es fácil imaginar una idea y perseguirla. En este tiempo que usted ha perdido el trabajo, que está endeudado, que se le han reducido el sueldo, busquemos otras maneras. Usted que está desempleado, busquemos otras maneras. Hablemos con hermanos. Va a costar. Cuidado con la pereza. Va a tomar tiempo hasta que usted vea ganancias. Cuidado con la impaciencia. Y va a tener que soportar muchas críticas. Cuidado con el desánimo. Pero no deje de perseguir aquello que usted ha pensado y que está acorde con los principios de la Biblia. Querida iglesia, hoy nos enfrentamos ante una realidad donde deben haber nuevas formas de evangelizar, nuevas formas de reunirnos, nuevas formas de hacer ministerio. Mucho cuidado con los principios bíblicos. Mucho cuidado con el desánimo. Recuerde, siempre en la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, ha sido el Espíritu de Dios el que se ha movido por encima de cualquier buena idea del hombre. Siempre ha sido así. Y hoy sigue siendo así. Es más, hoy debemos tomar decisiones.
y seguir tomando decisiones. Y debemos hacerlo de tal forma que no alteren los principios bíblicos. A muchos tal vez no les guste, porque quieren decidir como se hacía antes. Y no estoy diciendo que yo decido solo. Yo pido opiniones, yo pido consejo, porque es lo que me dice la Biblia. Hoy en día muchos pastores no piden consejo. Toman decisiones solitos y los demás tienen que hacer caso. Yo quiero que usted sepa que tiene un pastor que pide opiniones, pide consejos para tomar una decisión. Que no decido solo. Las decisiones que tomo están fundamentadas en el consejo de un gran número de hermanos. Créalo. Hermanos mayores a mí, contemporáneos conmigo y menores a mí. Pido consejo. Pido opinión. No decido solo. Tal vez no estamos acostumbrados a eso. Tal vez queremos como se hacían las cosas antes, que el pastor pida permiso o autorización. Y hay que ver si la junta o la iglesia lo autoriza. Porque así lo hacíamos antes y así funcionó hace 20 años atrás, 30 años atrás. Y debemos seguir haciendo lo mismo. Por eso es que muchas iglesias están estancadas. Por eso. Hoy nos enfrentamos a una realidad y debemos ser creativos. Debemos regresar a los principios bíblicos. No debemos alterar aquellos principios de la palabra de Dios. Porque si los alteramos, entonces esa idea, esa forma no viene de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo yo sé si altero los principios bíblicos? Hay que estudiar la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué principios estamos alterando? Si no sabemos cómo se llevaba la iglesia en el siglo I, ¿cómo vamos a saber qué principios estamos alterando? No lo vamos a poder saber. Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero ¿saben qué hace mucha gente? Con esto termino. Como manejan su empresa, quieren manejar la iglesia. Como manejan a su equipo de trabajadores, así quieren manejar la iglesia. Como se toman decisiones en las administraciones de las ciudadelas, de los bancos, así quieren tomar decisiones en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Para la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No alteremos los principios de la Biblia con esas formas que tenemos de hacer las cosas. Tenemos que buscar nuevas formas ahora. No alteremos los principios bíblicos. Dios es quien convence de pecado, juicio y justicia. Dios es la cabeza de la iglesia. Dios es el que mueve a su pueblo, el que guía a su pueblo. No alteremos los principios bíblicos. Cuidado con la pereza, porque te va a costar. Cuidado con el desánimo, porque vas a recibir críticas. Mucho cuidado. Tienes una idea, está acorde con los principios bíblicos, persíguela, persíguela. No dejes pasar esa idea que seguramente vino y viene de parte de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Qué dificultad, Señor, hacer un sermón, una predicación sobre la creatividad, porque hay tantos versículos bíblicos, hay tantas historias donde se ve manifiesta esa creatividad tuya que has dado a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a tus hijas. Padre, y te damos gracias porque el mismo Dios que estuvo, Señor, con Bezaleel y Aholiab en el Antiguo Testamento para construir el tabernáculo, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Padre, y te queremos pedir perdón por nuestra pereza, por nuestra comodidad. Queremos pedirte perdón porque hemos hecho de las formas, Señor, un ídolo. Y nos hemos resistido a crear,
Nos hemos aferrado, Señor, a manuales, a libros, y hemos dejado de lado la Biblia. Tanto así que no podemos llevar un grupo, Señor, si no hay un libro que llenar, un libro que completar, un libro que nos dé una guía. Te pedimos perdón porque nos hemos aferrado a eso. Y si no tenemos el libro, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Perdónanos, Dios, porque hemos sido cómodos. No nos hemos puesto a orar, a pensar, a imaginar y a perseguir, Señor, esa idea, esa nueva forma de ser iglesia, de llevar una casa de vida, de llevar un encuentro, esa nueva forma, Señor, hoy en día de generar, de emprender, de sacar adelante un negocio. Perdónanos porque la pereza, la comodidad o el desánimo, Señor, hizo presa de nosotros. Y nos hemos resistido a trabajar, a emprender, a ir contra viento y marea, Señor, contra obstáculos que muchas veces empiezan con la familia y luego con la familia de la fe, con críticas, con sospechas. Es lamentable, Señor, todo esto. Pero ayúdanos, por favor, a salir adelante ante esta situación que no sabemos cuándo va a terminar. Ayúdanos a salir adelante, a emprender, a generar, a producir y también a ser iglesia en esta nueva realidad que estamos viviendo y que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Que seas tú y solo tú, Señor, guiándonos a ser iglesia, respetando los principios bíblicos. Señor, a poder tener la palabra tuya, a tu presencia como fuente creadora. A poder, Señor, ser fieles a esa palabra tuya, no a nuestra tradición, no a nuestra forma personal de hacer las cosas. Padre, danos sabiduría, por favor, para imaginar y para perseguir aquello que hemos imaginado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahí donde está, levante por favor su mano derecha, incline su rostro y recibamos la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos confrontas. Padre, ruego que nos hayas llenado de humildad para recibir, Señor, la exhortación de este día. Ruego, Señor, que la soberbia o la altivez que busca poner excusas o justificar ciertos comportamientos no haya estado presente, Señor, en nuestra vida, en este día. Bendito Rey, y que esta palabra, además de ser oída, pueda ser cumplida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.